Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Profesional Joven les da la bienvenida a la charla de esta tarde, Estudio Experimental de la Reparación de Paredes de Mampostería Confinada reforzadas con malla electrosoldada después de ser sometidas a precarga, a cargo de la ingeniera Maciel Irías Murillo. Antes de presentar a nuestra panelista de esta tarde, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, esta charla está siendo grabada y será colgada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, presento a nuestra panelista de esta tarde, la ingeniera Maciel Irías Murillo. Tiene una licenciatura en Ingeniería Civil con énfasis en estructuras, geotecnia y construcción de la Universidad de Costa Rica. Además, tiene una maestría académica en Ingeniería Civil con énfasis en estructuras también de la Universidad de Costa Rica. Por otra parte, tiene cursos de diseño de muros de retención del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, curso de certificación de inspector de post-tensado y tiene cursos de SAP 2000, también del CEFIA y taller de diseño GeoPire de la ciudad de Panamá. Ahora bien, le doy la palabra a la ingeniera Maciel Irías para que inicie su conferencia. Adelante, Maciel. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Maciel Irías Murillo, como ya les mencionaron. Soy ingeniera civil, graduada de la Universidad de Costa Rica, de licenciatura hace 10 años, en el 2013. Mm, Me gradué también hace un año de la maestría académica en ingeniería civil con énfasis en estructuras. Y por eso, para esta maestría fue necesario este proyecto de investigación que fue desarrollado en el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, el ANAME, y el cual tiene por nombre Estudio Experimental de la Reparación de Paredes de Mampostería Confinada Reforzada con malla electrosoldada después de ser sometidas a precarga. Agradecerles el tiempo y el interés de conectarse para poder conocer un poquito de este tema y de esta investigación. Ok, en cuanto a la justificación de la elaboración de este proyecto, tenemos básicamente que Costa Rica es un país con una actividad sísmica muy importante, en donde la gran mayoría de las construcciones de pequeña a mediana altura se construyen con mampostería, básicamente porque se consideran fácil de construir y es económico. Sin embargo, también se dice que las propiedades mecánicas de la mampostería todavía no han sido bien establecidas. El hecho de ser un sistema compuesto de diversos materiales con diversas propiedades mecánicas hace que en ocasiones su comportamiento sea de difícil predicción. Y por otro lado, la reparación de las estructuras dañadas o el reforzamiento, si se determina que son vulnerables, es uno de los campos de más impacto social en la ingeniería estructural, más aún cuando se trata del más importante patrimonio que tiene una familia, como lo es su propia vivienda, y que en Costa Rica, como ya lo mencioné, la gran mayoría se construyen con mampostería. Ok, en cuanto al problema y la importancia de esta investigación, pues básicamente, de acuerdo a investigaciones especialmente realizadas por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, establece que el tipo de fenómeno que más afecta a esas estructuras es la acción sísmica, en especial cuando la configuración de las estructuras carecen de suficiente cantidad de elementos resistentes, como lo son los muros de carga. Y si bien es posible reconstruir parcialmente un inmueble o cambiar el sistema resistente con la adición de nuevos elementos estructurales,
Es necesario tomar conciencia que la gran mayoría de la población no cuenta con los recursos económicos necesarios para realizar reparaciones costosas, más aún después de una actividad como un sismo. Entonces, por eso se vuelve necesario contar con técnicas de refuerzo eficientes que sean fáciles de construir, económicas y que además se encarguen de otorgarle a las estructuras no solo su capacidad de carga original, sino tal vez de aumentarla. Además, se vuelve muy importante esta investigación porque nos permite tomar medidas de mitigación de la vulnerabilidad sísmica, así como proponer métodos de reparación ante eventuales daños producto de un sismo. Okay. Se dice que existen varias técnicas de reparación para las paredes de mampostería y que desde hace algunos años se han realizado en varios países diferentes estudios y ensayos de laboratorio a escala natural, para lo cual se vuelve necesario una inspección visual acompañado de un levantamiento de los daños. Se debe clasificar, evaluarlos, con la intención de definir si la estructura se debe demoler o se puede rehabilitar. Además, estas técnicas aportan mayor capacidad de carga a la estructura, disminuyen su vulnerabilidad sísmica y se caracterizan por aportar ductilidad a la mampostería. Más específicamente, existen estas técnicas que les voy a mencionar. Tenemos la inyección de resinas o morteros epóxicos en las grietas principales del muro, el empleo de refuerzo tipo grapas, ya sea horizontal o diagonal, a través del agrietamiento principal del muro, inserción y anclaje de refuerzo en perforaciones hechas a lo largo de las juntas de las hiladas, empleo de mallas de plástico, fibras de carbono, y malla electrosoldada con mortero lanzado, y todas estas últimas colocadas sobre la superficie del muro. Ok, ¿y por qué existiendo tantas técnicas de reparación para paredes de mampostería, por qué se escogió la técnica de malla electrosoldada y mortero lanzado? Pues básicamente porque esta técnica de rehabilitación ha sido ampliamente usada en nuestro medio sin ningún sustento teórico técnico. Es una metodología relativamente fácil de aplicar, no requiere supervisión especializada y es considerablemente económica. Además, esta investigación nos permitió estudiar las variaciones de las propiedades dinámicas de las estructuras construidas con mampostería confinada al modificar la relación de aspecto. Pues específicamente en esta investigación estudiamos la relación de aspecto H entre L.5 y H entre L1, es decir, altura-longitud, y a su vez analizar la eficiencia de las reparaciones con este sistema. En cuanto a algunos antecedentes teóricos prácticos de este tema, tenemos a Silvia Gamboa en 1997 en su tesis Determinación de la resistencia al cortante en paredes de mampostería. En esta tesis, ella menciona su pared número 5 y número 7, y se dice que su pared número 5 tuvo una capacidad de carga de 12.000 kilos y la número 7 de 2.000 kilos. Y entonces, analizando, vemos que ambas paredes fueron construidas con bloques de 12 centímetros, a ambas se les colocaron 2.5 centímetros de espesor, pero la diferencia recae en que la pared número 5 se le colocó el reforzamiento en ambas caras de la pared y en la pared número 7 únicamente en uno de los lados. En el 2004, Leonardo Flores, Moisés Ríos y Carlos Reyes, en su artículo Rehabilitación con malla y mortero de muros de mampostería con aberturas, determinan dentro de sus principales conclusiones que los especímenes que fueron reparados con esta técnica obtuvieron 3 veces la capacidad de los especímenes originales. En 2007, Jorge Luis García, en su artículo Rehabilitación sísmica de edificaciones de mampostería para vivienda, en sus principales conclusiones también, tiene que se da un aumento en la resistencia ante cargas laterales y en la capacidad de deformación lateral. En 2015, Daniel Quinn, Joel Díaz y Oscar Ceballos, en su artículo Reforzamiento estructural de muros de ladrillo pandereta con mallas para terrajeo y electrosoldada, determinan que la resistencia de los muros
reforzados aumentó en un 16% y que este aumento del 16% en capacidad al ser preparado con la técnica llevó de la mano un aumento en costo de un 14%. En cuanto al objetivo general de esta investigación, fue verificar experimentalmente la eficiencia del refuerzo con malla electrosoldada como técnica de reparación de paredes de mampostería confinada para las relaciones de aspecto H entre L1 y H entre L.5. En cuanto a los objetivos específicos, fueron diseñar y construir 3 paredes de mampostería confinada con relación de aspecto H entre L1, una patrón para fallar hasta la falla y 2 por reparar con malla electrosoldada, todas con un mismo tipo de reforzamiento, número 3 a cada 60 vertical horizontal. También diseñar y construir 3 paredes de mampostería confinada con relación de aspecto H entre L.5, de igual manera, una patrón para fallar hasta la falla y 2 por reparar con malla electrosoldada, todas con un mismo tipo de reforzamiento igual, número 3 a cada 60 vertical horizontal. Posteriormente, someter a un proceso de falla a la pared de mampostería confinada patrón de cada tipo de relación de aspecto. Se determinaron las curvas esfuerzo-deformación para cada una de las paredes de mampostería confinada patrón de cada tipo de relación de aspecto cuando las paredes fueron sometidas a cargas cíclicas en su plano hasta la falla. Se sometieron a un proceso de precarga a las paredes de mampostería confinada por reparar de cada tipo de relación de aspecto. Se determinaron las curvas esfuerzo-deformación para las paredes por reparar de cada tipo de relación de aspecto cuando las paredes fueron sometidas a cargas cíclicas en su plano hasta un cierto nivel de daño inicial. Se repararon las 2 paredes de mampostería confinada de cada tipo de relación de aspecto con la técnica de refuerzo de malla electrosoldada y recubrimiento con mortero. Posteriormente se sometieron las paredes de mampostería confinada reparadas hasta su falla. Se determinaron las curvas de esfuerzo-deformación para las 2 paredes reparadas de cada tipo de relación de aspecto cuando las paredes son sometidas a cargas cíclicas en su plano hasta la falla. Y finalmente, realizar un análisis comparativo de deformaciones, esfuerzos de barras y resistencia máxima de las paredes según los resultados obtenidos para cada tipo de relación de aspecto y determinar la eficiencia del sistema de reparación de malla electrosoldada y mortero en paredes de mampostería confinada. En cuanto al marco teórico, se utilizó la teoría para paredes de mampostería con cargas paralelas a su plano y su metodología de análisis según el Código Sísmico de Costa Rica 2010-2014, en el cual se estableció que para la relación de aspecto H entre L.5 teníamos una carga nominal de 47.85 toneladas y para la relación de aspecto H entre L1 una carga nominal de diseño de 24.67 toneladas. También utilizamos las teorías de requisito de capacidad importante para muros estructurales, más específicamente la sección 8.72 del Código Sísmico, y la teoría de capacidad de malla electrosoldada de acuerdo a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, lo cual nos dijo que para la relación de aspecto H entre L.5, de acuerdo a la teoría de la norma mexicana, íbamos a tener un aporte de la reparación de la malla electrosoldada de 29.72 toneladas y de acuerdo a la teoría de muros de concreto de 43.84 toneladas. Y para H entre L1, un aporte en la reparación de acuerdo a la norma mexicana de 1486 y de acuerdo a la teoría de muros de concreto de 27.55 toneladas. Cuando me refiero a la teoría de muros es porque se parte de un supuesto de que la reparación con malla electrosoldada de mortero se va a comportar como un pequeño murito de concreto, donde el espesor serían los 5 centímetros de recubrimiento de mortero que se le va a colocar y el acero que lleva originalmente los muros de concreto sería pues la malla electrosoldada. En cuanto a la descripción de los muros, tenemos que para la relación de aspecto H entre L.5 tuvimos que los muros tenían una altura de 240 centímetros, una altura de fundación de 50 centímetros distribuidos en 25 y 25 centímetros, una altura de viga corona de 44.5
2 columnas de 15 por 30, una longitud de fundación de 680 centímetros. El tema de las fundaciones va relacionado y vinculado mucho a los patrones que tienen el piso fuerte, la modulación que ya tienen los pernos del piso fuerte en el anambre. En cuanto a la longitud de la pared, incluidas las columnas, era de 560 centímetros. El refuerzo longitudinal de los cimientos fue en varilla número 4, aros en número 3 y número 4. El refuerzo longitudinal de las vigas coronas fue de número 3 y número 4 y ganchos y aros número 3 a cada 20. En el caso de las columnas tuvimos un refuerzo longitudinal de 8 número 4 y aros número 3 a cada 20. Para la pared de H entre L1 teníamos una altura de pared de 240 centímetros, una altura de fundación de 40 centímetros distribuidos en 15 y 25, una altura de viga corona de 29.5, 2 columnas igual de 15 por 30, longitud de fundación en este caso de 340 centímetros, longitud de las paredes de 280 centímetros, incluidas las columnas. Igualmente, las fundaciones con refuerzo número 4, aros número 4 y las vigas, la viga corona, perdón, igual número 3 y número 4 longitudinal, aros y ganchos número 3 a cada 20 y las columnas de igual manera, 8 número 4 y aros número 3 a cada 20. En cuanto al procedimiento constructivo, tenemos la primera parte que fueron las fundaciones. Se realizó las armaduras correspondientes para las fundaciones, el encofrado correspondiente, el colado de las fundaciones, el cual fue realizado con concreto premezclado para una resistencia de 210 kilos por centímetro cuadrado. Se realizó el levantamiento de los muros, en este caso con 15 centímetros eran los bloques. Y acá podemos observar el laboratorio de escala natural de la NAME. Aquí vemos las modulaciones de los pernos para poder sujetar las fundaciones. Acá también se aprecian las modulaciones en la pared del laboratorio, donde es colocado los pistones que van a darle las cargas cíclicas a las paredes. Posteriormente se realizó el colado de las celdas de relleno. Se dio un colado en altura con una manguera de bomba monomix con concreto de relleno autocompactable. Acá podemos ver las celdas rellenas. Y finalmente, la construcción de las columnas y las vigas corona. Tenemos la parte de la confección de la armadura, el encofrado de columnas, vigas y la parte del concreto. Acá tenemos el concreto fresco y el concreto endurecido. En el caso de este concreto fue realizado in situ para una resistencia también de 210 kilos por centímetro cuadrado. En cuanto al procedimiento constructivo de la reparación, tenemos que primero, se colocó la malla electrosoldada en la pared de mampostería, la cual fue una malla electrosoldada con un calibre de 4.11 milímetros y una separación vertical y horizontal de 15 centímetros. Se realizaron las perforaciones en los muros con una broca de número 4 para poder colocar los pines de varilla número 3. Aquí podemos ver los pines que se colocaban de tal manera que el pin llegara a la cara interna del bloque del otro lado para una longitud aproximada de 12 centímetros. Posteriormente se realizaba un soplado en los agujeros para evitar que existieran restos de polvo. Se dio la inyección del gel epóxico en los agujeros. Se colocaban los pines de varilla número 3. Acá ya vemos la malla electrosoldada con los pines. Acá vemos el pin doblado con una pata de 6.5 centímetros. Y aquí podemos ver que la idea, originalmente fue que se colocara el pin de manera que la primera capa de mortero tuviera 2.5 centímetros, es decir, una pulgada de la cara de la pared a la pata del pin y del pin otros 2.5 centímetros o una pulgada para la segunda capa. Acá podemos ver la colocación de la primera capa de mortero,
al inicio, acá ya al final, y 24 horas después se colocaba la segunda capa de mortero. Como tema de costos, se sacó ahí una pequeña conclusión de que el costo por metro cuadrado de la reparación anda dentro de los 41.500 colones aproximadamente, y a manera de comparar, una colocación de fibra de carbono por metro cuadrado ronda los 200.000 colones. Esta técnica de fibra de carbono es actualmente muy utilizada en muchos edificios, claramente tal vez para estructuras más grandes y no tal vez para una vivienda, pues porque los costos son relativamente diferentes, y para unas viviendas se puede tomar en cuenta la consideración del empleo de la malla electrificada. En cuanto a los resultados, tenemos que se obtuvo la curva histerética de la pared patrón de H entre L.5. Dentro de los principales daños de la pared patrón, tuvimos daños en el nudo, desprendimiento de bloques, deslizamiento entre la hilada número 11 y 12, grietas en los bloques de mampostería. La pared patrón de H entre L1, tuvimos su curva histerética, y dentro de los principales daños, escalerillas en mortero de pega, desprendimiento de bloques y grietas en los bloques de mampostería. La primera pared precargada de H entre L.5, tenemos su curva histerética, y la primera pared precargada tenemos grietas en los bloques de mampostería, escalerilla mortero de pega, y tuvimos grietas de 2 milímetros de acuerdo a las mediciones que se realizaron. Para la pared precargada, la número 1 de H entre L1, tenemos su curva histerética, y dentro de los principales daños tuvimos escalerillas en el mortero de pega, también grietas de 2 milímetros. La primera pared reparada de H entre L.5 se obtuvo su curva histerética, y tuvimos escalerillas en mortero de pega. Y en el lado reparado, prácticamente no se observaron grandes daños. Principalmente tuvimos daños en las partes donde se une la viga corona, la viga de acero, a la pared, donde se dan concentraciones de esfuerzo. Entonces, pero básicamente la pared no presentó grandes daños. La primera pared reparada de H entre L1, tuvimos curva histerética, y los principales daños de la pared reparada, escalerillas en mortero de pega, y acá tenemos del otro lado de la pared reparada algunas grietas y desprendimiento del mortero de reparación. La segunda pared precargada de H entre L.5, tenemos su curva histerética, escalerillas en mortero de pega. La segunda pared precargada de H entre L1, tenemos su curva histerética, y dentro de los principales daños, grietas en los bloques de mampostería, escalerillas en mortero de pega. Aquí los podemos observar más de cerca. La segunda pared reparada de H entre L.5, tenemos la curva histerética, desprendimiento de bloques de mampostería, desprendimiento del concreto y desprendimiento del mortero de reparación. Aquí tenemos del lado de la reparación grietas. La segunda pared reparada de H entre L1, tenemos su curva histerética, y tenemos agrietamientos en los bloques de mampostería, y aquí está el lado reparado. En cuanto a un resumen de los resultados, tuvimos fuerza de fluencia, desplazamiento de fluencia, fuerza máxima, desplazamientos máximos, fuerza última, desplazamiento último, ductilidades y rigidez. En el caso de lo más representativo, tenemos lo que fue la fuerza máxima y los desplazamientos asociados a esta fuerza máxima, y pudimos ver que los mayores desplazamientos se dan para las paredes de H entre L1.
y tenemos las envolventes positivas y envolventes negativas para cada una de las paredes. En cuanto al análisis de resultados, tenemos lo siguiente. Para las paredes con relación de aspecto H entre L.5, la carga nominal de diseño era de 47.85 toneladas y la pared patrón obtuvo 47.71 toneladas para una única diferencia de 0.14 toneladas. Las paredes que se precargaron con esta relación de aspecto 0.5 tuvieron cargas muy similares de precarga de 43.29 toneladas y 46.41. Y las paredes reparadas tuvieron 64.67 y 64.64, también valores muy similares entre sí. En el caso de las paredes con H entre L1, teníamos una carga nominal de diseño de 24.67 toneladas y la pared patrón obtuvo 32.97 para un aumento de 8.3 toneladas. En el caso de las paredes precargadas, tuvimos 32.20 y 30.23 toneladas, valores muy similares entre sí, y las paredes reparadas tuvieron 41.09 y 39.57, valores similares entre sí. Si se realiza un análisis de carga por metro lineal, acá la situación cambia, puesto que dividimos por un mayor número, la mayor longitud la tiene la pared de H entre L.5, entonces la carga por metro lineal se vuelve más pequeña. La carga de toneladas por metro lineal nominal era de 8.54, se obtuvo 8.52 en su pared patrón. Las paredes precargadas obtuvieron 7.73 y 8.29 toneladas por metro, y las paredes reparadas 11.55 y 11.54 toneladas por metro. En el caso de H entre L1, teníamos una carga nominal de diseño de 8.81 toneladas por metro, se obtuvo 11.77, las precargadas obtuvieron 11.50 y 10.80, valores similares, 14.67 y 14.13 para las paredes reparadas, valores también muy similares. Aunado a lo anterior, podemos ver que para la relación de aspecto H entre L.5, la pared patrón obtuvo un 99.7% de lo que establecía la carga nominal de diseño, y la relación de aspecto H entre L1 obtuvo un 133.62% para un aumento de un 33.62%. Por otro lado, para ambas relaciones de aspecto H entre L.5 y H entre L1, tenemos que las paredes fueron precargadas con un 94% de su valor de pared patrón. En el caso de las paredes reparadas, para H entre L.5, se obtuvo un 35.54% más del valor de su pared patrón asociada, y en el caso de H entre L1, se obtuvo un 22.34% más de su valor de pared patrón asociada. Si se realiza un análisis de tonelada por metro para H entre L.5, tenemos que la carga por metro lineal en las paredes reparadas fue de 11.55 toneladas por metro y para H entre L1 fue de 14.4 toneladas por metro. Y podemos ver que para H entre L.5 el aumento de tonelada por metro al reparar respecto a la pared patrón es de 3.03 toneladas por metro. Y en el caso de H entre L1, el aumento de la tonelada por metro al reparar respecto a su pared patrón es de 2.63 toneladas por metro. Ahora bien, si comparamos las teorías de los aportes de las reparaciones de la norma mexicana y la teoría de Moore del código con los valores experimentales, se obtuvo lo siguiente. Experimentalmente, se obtuvo 64.66 y 40.33 para 0.5 y 1 respectivamente, lo que lleva a un aumento de 16.95 toneladas y 7.36. Y vemos entonces que para la relación de aspecto H entre L.5,
el aporte, de acuerdo a la teoría de la norma mexicana, establecía de 29,72 toneladas, la teoría del código 43,84 toneladas y se obtuvo 16,95 toneladas. Para H entre L1, la norma mexicana establecía 14,86 toneladas, la teoría del código con la teoría de muros de 27,55 y se obtuvo 7,36. Entonces, a nivel de porcentaje, podemos ver que para la relación de aspecto H entre L.5 se obtuvo un 57,04% de lo que establecía la norma mexicana y un 38,68% de lo que establecía la teoría del código. Y para H entre L1 se obtuvo un 49,56% de lo que establecía la norma mexicana y un 26,74% de lo que establecía la teoría del código. Ahora bien, si comparamos la parte totalmente teórica con la parte experimental, llegamos a lo siguiente. Las capacidades nominales de las paredes eran, de acuerdo a la teoría del capítulo 9 del Código de Mampostería, 47,85 toneladas y 24,67 para puntos 5 y 1, de acuerdo lo podemos ver en la línea azul. Y si nosotros tomamos esta capacidad de carga nominal y le sumamos el aporte teórico de la norma mexicana, obtenemos la curva celeste, que es de 77,57 y 39,53 toneladas. Y si por otro lado tomamos de igual manera la teoría del capítulo 9 de las paredes sin reparar y le sumamos el aporte de muros del código, obtenemos la línea turquesa con 91,69 y 52,22 toneladas. Y experimentalmente se obtuvo la línea verde con 64,66 y 40,33. Entonces, esto nos lleva a que la diferencia con la norma mexicana y el valor experimental para punto 5 fue de menos 12,91 toneladas y para H entre L1 fue de más 0,8 toneladas. Y en el caso de comparar toda la parte teórica con la parte experimental, tenemos con el código una diferencia de menos 27,03 toneladas para punto 5 y menos 11,89 toneladas para la relación de aspecto H entre L1. En términos de porcentaje de diferencia, tenemos un menos 16,65% y un más 2,02% de acuerdo a la norma mexicana para punto 5 y 1, y de un 29,48% y un menos 22,76% con la teoría del código para punto 5 y 1. Por otro lado, tenemos que desde un inicio de esta investigación, yo quería establecer algún tipo de ecuación que lograra determinar el reforzamiento con malla electrosoldada y mortero. Al no tener tampoco tantas paredes, tampoco se puede lograr algo tan fino, entonces tengo una ecuación que establece un rango de valores que puede dar una idea de dónde, dependiendo del tipo de relación de aspecto, qué aporte me daría el reforzamiento. Este proyecto de investigación también estuvo ligado a otros proyectos, que de hecho no les comenté que este proyecto fue financiado en gran parte por el CONICYT. Y yo tenía varios compañeros, tanto de la maestría como de estudiantes de licenciatura, y cada uno estaba estudiando ciertas cosas, ciertas partes. Tenía un compañero que estaba estudiando la relación de aspecto 0,75 y 1,5. Pero él no estudiaba el aporte de la malla electrosoldada, sino que estaba estudiando la fibra de carbono. Y los estudiantes de licenciatura analizaban todas las propiedades dinámicas y cómo variaban los comportamientos de las paredes, de todas las paredes, desde 0,5 a 2. Por eso también, al estar involucrada con esos proyectos, también está como enfocado al tema de las relaciones de aspecto. Entonces, en este caso, la pequeña ecuación establece que podemos obtener el rango de valor con punto 21 por el aporte de la teoría del código entre la relación de aspecto H entre L más o menos 1,6 toneladas.
Entonces, para una relación de aspecto 0.5, se obtiene un rango de 1681 a 20.01 y un aporte real de 16.95 toneladas. En el caso de la relación de aspecto H entre L1, obtenemos un rango de 4.18 a 7.38 y un valor experimental de 7.36. Para la relación de aspecto 0.75, un rango de 7.33 a 10.53. Para 1,5, un rango de 1.44 a 4.64. Y para 2, un rango de 0.27 a 3.47. Estos últimos no tienen un valor de carga experimental, pues no era parte del alcance de esta investigación. Por otro lado, podemos ver acá el rango superior y el rango inferior del aporte, y acá en la línea verde sería un promedio. En cuanto a la rigidez de las paredes, se obtuvo una rigidez para 0.5 de 3.63, 3.49 y 3.10, y para H entre L1, 1.35, 1.33 y 1.63 para valores mayores de rigidez para 0.5. Y en el caso de las ductilidades, se obtuvo para 0.5, 5.15, 3.23 y 2.06, y para H entre L1, 3.15, 2.47 y 3.18. Como parte de las conclusiones, entonces tenemos que los valores de carga teóricos, calculados de acuerdo al capítulo 9 de mampostería del código, de los muros sin el reforzamiento se consideran conservadores. Al reparar las paredes con H entre L.5, una vez que fueron precargadas en un 94% de su capacidad, se obtuvo las resistencias iniciales de capacidad y fueron superadas en un 36%. En el caso de reparar las paredes con H entre L1, una vez que fueron precargadas en un 94% de su capacidad, se obtuvo las resistencias iniciales de capacidad y fueron superadas en un 22%. Los resultados de capacidad obtenidos entre las muestras de los muros de cada uno de los tipos de relación de aspecto, al ser reparados, fueron prácticamente iguales. Al ser fallados, tanto en las precargas como en las paredes reparadas, las dos paredes de H entre L1 dieron valores muy similares al precargarse y al repararse, y también para 0.5. La capacidad teórica del reforzamiento, de acuerdo a la norma del diseño de muros de concreto del apartado 872, no se considera conservador, pues experimentalmente solo se obtuvo un 39% del valor teórico en los muros con H entre L.5 y un 27% del valor teórico en los muros con H entre L1. La capacidad teórica del reforzamiento, de acuerdo a la norma mexicana, no se considera conservador, pues experimentalmente solo se obtuvo un 57% del valor teórico en los muros con H entre L.5 y un 50% del valor teórico en los muros con H entre L1. Sin embargo, cuando ya también tomamos las dos partes teóricas con toda la parte experimental, la situación se ve un poco mejor, que es estas otras conclusiones. La capacidad experimental de las paredes reforzadas con relación de aspecto H entre L.5 obtuvieron un menos 17% y un más 2% en la relación de aspecto H entre L1 con respecto a la carga teórica de la pared con el reforzamiento, de acuerdo a la teoría del capítulo 9 de mampostería del código y la norma mexicana. Y la capacidad experimental de las paredes reforzadas con relación de aspecto H entre L.5 obtuvieron un menos 29% y un menos 23% en la relación de aspecto H entre L1 con respecto a la carga teórica de la pared con el reforzamiento, de acuerdo a la teoría del capítulo 9 del código y la sección 8.72 del código. Tenemos que los valores de carga por metro lineal son mayores para la relación de aspecto H entre L1. Sin embargo, el aumento de carga por metro lineal de paredes reparadas con respecto a la pared patrón que le corresponde es mayor para la relación de aspecto H entre L.5. Se logró obtener una ecuación que establece un rango de valores conservadores a ser considerados por un diseñador al reparar muros con malla electrosoldada y mortero lanzado de acuerdo a su relación de aspecto.
Los valores obtenidos de rigidez de los muros fueron mayores en el caso de H entre L.5 con respecto a H entre L1. Los valores de ductilidad fueron mayores para la relación de aspecto H entre L.5. Al aumentar la relación de aspecto, disminuye la capacidad de carga tanto de las paredes sin reforzar como de las reforzadas, pero aumenta su desplazamiento. Y en cuanto a algunas recomendaciones para próximas investigaciones relacionadas con este tema, se da que en el caso de fallar muros con relaciones de aspecto H entre L.5 o menores, se debe considerar realizar un montaje en el piso fuerte con 3 pistones. En el caso de todo este grupo de investigación, mis paredes de punto 5 fueron las únicas que requirieron de 2 pistones y hubo un momento en el que consideramos utilizar hasta 3 pistones. Pero para poder colocar 3 pistones había que confeccionar una viga de acero y el montaje en el laboratorio de escala natural se iba a poner súper complejo. Pero entonces se prevé que debe usarse 3 pistones y requerir usar todo lo que se requiera para poder utilizarlos. También en montajes de próximas investigaciones de este tipo se recomienda la colocación de las camisas de acero que envuelven a los muros en la zona superior y estas son soldadas a la viga de carga de acero. Esto porque permite evitar el efecto de alabeo en los muros cuando son aplicadas las cargas de los pistones. Y también se recomienda realizar más investigaciones de este tipo con un mayor alcance en las relaciones de aspecto y en la cantidad de las muestras, pues esto permitiría continuar ajustando la ecuación y permitir no solo obtener rangos aceptables del aporte del reforzamiento en muros, sino conseguir un valor más acertado. También se puede considerar el hecho de colocar el refuerzo en ambas caras de las paredes. En este caso solamente se colocó en una de las caras. Muchas gracias. Muchas gracias a la ingeniera Maciel Irías por su conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Pueden colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas o bien levantar la mano y yo con todo gusto le activo el micrófono. Bueno, mientras se animan a colocar consultas, le doy la oportunidad a Maciel para que dé unas palabras de cierre, pero antes quiero solicitarles, por favor, estamos en este momento, en el mes de enero, en la programación de los diferentes webinars durante el año. Entonces, les agradezco si me pueden colocar en el chat los temas en donde ustedes necesitan, ¿verdad?, algún tipo de capacitación o les gustaría que nosotros utilizáramos para poder hacer webinars este año. Entonces, les agradezco si en el chat ustedes me pueden colocar esos temas en los cuales ustedes estarían interesados para yo programarlos para este año. Y ahora bien, le doy la palabra a Maciel para que dé sus palabras de cierre. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos por participar de esta conferencia. Espero que les haya sido para bien para ustedes y que lo puedan utilizar en sus trabajos, en su profesión. Y si alguno quisiera tener más información, también podrían colocarlos sus correos y podría enviarles la investigación, el documento, donde ahí también pueden ver ya más específicamente los ejemplos de cálculo, del diseño de las paredes, el aporte de las ecuaciones que se utilizaron de la norma mexicana y cómo se utilizó la teoría del código, por si lo quieren utilizar en su experiencia laboral. Muchas gracias. Bueno, aún no tenemos consultas, entonces damos por finalizada la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias a la ingeniera Maciel Irías por compartir con nosotros este trabajo tan interesante. Y voy a pasarles la pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación. Y recuerden, si tienen algún tema específico para nosotros poder utilizarlo como un webinar,
colocarlo en el chat y nosotros con todo gusto lo buscaremos. Sin más, damos por finalizado. Muchísimas gracias de nuevo y tengan todas y todos muy buenas noches. Buenas noches.